No, por supuesto, muy agradecidos también por la posibilidad de participar. Muy buenos días, Ana. Gusto de conocerte. Hola, hola, hola. Hola, Carmen. Carmen es la vicedecana de nuestra Facultad de Derecho. Y he tenido el gusto ya en 2 oportunidades de dar la bienvenida a estas palabras cortas para recibir estas iniciativas realizadas con UNCITRAL conjuntamente. La vez anterior con el profesor Jorge Sack, Sí, temas internacionales, y ahora con Juan Luis. Así que un gusto poder seguir trabajando con ustedes. muchas gracias a usted. Muy Muy bien. bien. También está el señor superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, que es don Hugo Sánchez. Hola Sí. Ana, saludos, un gusto Hola, verte. saludo. Mucho Sí, gusto. sí, Y igualmente. y la profesora Lorena Carvajal de la Universidad Católica de Valparaíso. Y ese va a ser Buenas tardes, el Ana, mucho panel. gusto. Mucho Hola, gusto. profesora, mucho Buenas tardes. gusto, mucho Mucho gusto. gusto. Y bueno, espero que quizás el año próximo nos veremos en persona. A ver, pero no, nos alegra muchísimo esta participación suya. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Ya, yo creo que en aras del tiempo nos conectamos y pongo la grabación. Ana, una pregunta. ¿Usted tiene alguna presentación de manera que yo la ponga como coadministradora o no? Por parte mía, no. Es Ya, simplemente algunas palabras de bienvenida y luego voy a dar la palabra a Marianela, que va a seguir con ustedes, que conoce mucho más la temática, particularmente las MIPYMES, sí, que yo. Entonces, no tengo nada. ya, ningún problema. Ya, entonces yo voy a poner grabación y voy a hacer pasar a la gente. Muy buenos días. En primer lugar, quería darle un cordial saludo a todos y a todas quienes se han conectado hoy día para este conversatorio respecto a un tema que es muy relevante en los tiempos que corren, que es el que se refiere a la insolvencia, pero particularizado en el caso de estas empresas de menor tamaño, de las MIPYMES. Y en este sentido es un orgullo como Facultad de Derecho de la Universidad Católica poder albergar esta reunión, y para efectos de la presentación, sin perjuicio de que tendremos mayor detalle más adelante, quería pedirle a la vicedecana de nuestra facultad, la profesora Carmen Elena Domínguez, algunas palabras iniciales. Muchas gracias, Juan Luis. Muy buenos días a todos los presentes, profesores, estudiantes, investigadores, expertos, profesionales del sector público, privado y también público en general. En nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tengo el honor hoy de inaugurar este conversatorio, este seminario virtual, organizado conjuntamente y en una segunda oportunidad en el contexto de UNCITRAL LAC Day UC 2022, abocado en esta oportunidad, como decía el profesor Goldenberg, a la insolvencia de empresas de menor tamaño. Durante el año 2021, en plena pandemia, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CENUDMI o UNCITRAL, culminó extensas discusiones en torno a la problemática de la insolvencia de las microempresas y pequeñas empresas. La importancia de este trabajo reconocía el estratégico rol que juegan las MIPYMES en las economías a nivel mundial, representando la mayor parte del tejido industrial y generando la mayoría de los empleos en Latinoamérica y el Caribe. Pero también advertía de los múltiples obstáculos legales que enfrentan este tipo de empresas a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su constitución, su registro y por supuesto también al momento de caer en insolvencia. Es decir, nos entregaba un diagnóstico que por una parte reconocía la importancia de estos actores económicos y también sociales,
pero que advertía la ausencia de un tratamiento específico que reconociera sus particularidades y por supuesto la necesidad de ello. En consideración a lo anterior, el grupo 5, que trató el régimen de la insolvencia, complementó su guía legislativa con una serie de reflexiones que ajustan los modelos generales de insolvencia a las necesidades y características particulares de esta clase de emprendimientos cuando atraviesan situaciones de crisis. Deficiencias en materias tales como su gobierno corporativo, opacidad patrimonial, educación financiera, entre otros, motivan la promoción de fórmulas simplificadas y con un apoyo bastante mayor de parte de administradores concursales y de los tribunales de justicia, para aliviar la crisis, sea mediante fórmulas de rescate, o sea para acelerar la liquidación y quizás fomentar una nueva aventura empresarial. En este contexto que debemos abordar este debate también en nuestro país y en el cual ofrecemos a la comunidad este seminario. Chile no es ajeno al diagnóstico general de la UNCITRAL. Más del 90% de nuestro tejido empresarial está compuesto por empresas de menor tamaño, pero las respuestas concursales previstas en la Ley 20.720, nuestra ley concursal, parecen ignorar sus peculiaridades y tienden a conducirlas a meros cierres informales, con el perjuicio a acreedores y en especial a trabajadores. Con este problema en cuenta, y en mira de los estudios avanzados por esta clase de iniciativas, se encuentra aún en discusión ante el Congreso Nacional un proyecto de ley, Boletín 13.802-03, que lleva más de 2 años en tramitación y que pretende subsanar esta inadecuación. El propósito de este encuentro es precisamente contrastar las recomendaciones de la UNCITRAL con esta propuesta legislativa, puntualizando sus virtudes y espacios de mejora. Para estos efectos, agradezco que hoy nos acompañen grandes y destacados profesionales del ámbito. Por una parte, Ana Llupambret, secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y directora de la División del Derecho Mercantil Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas. También nos acompaña Hugo Sánchez Ramírez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, que en unos momentos más, además, será expositor de este coloquio. También nos acompaña Lorena Carvajal Arenas, profesora del Departamento de Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y quien iniciara este seminario, el profesor de nuestra casa de estudios, Juan Luis Goldenberg Serrano, profesor del Departamento de Derecho Privado y también del Departamento de Derecho Económico y Comercial de la Facultad de Derecho UC. A todos les agradezco su infinita generosidad, su interés en manifestar y generar masa crítica sobre este importante tema, y sin ganas de retrasar más el inicio de este seminario, les reitero los agradecimientos a los expositores y también a los presentes, y les deseo el mayor de los éxitos y una fructífera jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora vicedecana. Una palabra muy certera respecto a la situación en la que nos encontramos hoy en día y la necesidad de generar este debate, esta conversación respecto a la situación, principalmente de estas empresas de menor tamaño. Y para esos efectos, la idea es contrastar cuál es la situación a nivel local con las propuestas y recomendaciones que ha hecho la CENUDMI o UNCITRAL, y para esos efectos nos acompaña, como anunciaba también la señora vicedecana Ana Llupambret, como decía, secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y directora de la División del Derecho Mercantil Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, la cual presta servicio de Secretaría Sustantiva a la CENUDMI. Antes de su nombramiento ejerció la abogacía en París, donde se especializó en Derecho Internacional de la Inversión y en arreglo de controversias relativas a inversiones, y en esta área se desempeñó como asesor legal, árbitro, mediador y conciliador. Obtuvo el diploma del tercer ciclo DEA, diploma de estudio avanzado en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París I Sorbonne, un máster en Derecho Económico Internacional de la Universidad de París I y un máster en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos. Y por tanto, y en consecuencia, estamos muy agradecidos de su participación y de poder organizar esta actividad de manera conjunta. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarnos a unirse con nosotros para la organización de esta jornada LAC de la CNUDMI. Muchas gracias a la vicedecana por plantear el evento en su contexto, y es un honor para nosotros participar
junto con ustedes a las discusiones y a los intercambios de este Día LAC en Chile. Es un honor participar con el superintendente de Insolvencia y de Emprendimiento de Chile, el señor Hugo Sánchez Ramírez, para la apertura de esta jornada. El superintendente ha participado activamente en las actividades del Grupo de Trabajo 5 y espero que lo veremos muy rápidamente en Viena en el mes de diciembre. Agradezco también muchísimo a los profesores y investigadores que han organizado esta jornada con nosotros, y particularmente el profesor Juan Luis Goldenberg y la profesora Lorena Carvajal, por organizar el evento académico en el marco de los UNCITRAL LAC Days, que contribuye a un debate académico de temas que para nosotros forman nuestro día a día, los proyectos sobre los cuales trabajamos, pero también los proyectos que esperamos mucho van a ser adoptados o los textos que van a ser adoptados, y entiendo que es un texto que por parte suya ha sido presentado al Parlamento. Esperamos que el evento de hoy contribuya al debate nacional sobre la reforma del régimen de insolvencia para específicamente estas MIPYMES en Chile, y la incorporación en este proyecto de las recomendaciones legislativas de la CNUDMI sobre la insolvencia de MIPYMES, de microempresas y pequeñas empresas. Hacemos una distinción aquí entre los micro, pequeñas y las medianas han sido dejados afuera de este texto particular. De ser aprobado, sería un excelente complemento de la ley de insolvencia chilena, la cual ha incorporado la ley modelo de la CNUDMI sobre la insolvencia transfronteriza. Y claro que estamos muy agradecidos al superintendente y al profesor Goldenberg, que han apoyado o impulsado el proyecto de reforma basado sobre nuestros textos. Me gustaría también agradecer el continuo apoyo de Chile a las actividades de la UNCITRAL y de su grupo de trabajo. Un resultado concreto de esta exitosa colaboración ha sido la publicación de los famosos casos chilenos de insolvencia transfronteriza, como es el caso LATAM, en el compendio de jurisprudencia sobre la aplicación por parte de tribunales nacionales de la ley modelo de la CNUDMI sobre insolvencia transfronteriza. Es realmente para ilustrar el aspecto win-win para nosotros, porque sí contamos mucho con la participación suya y su involucramiento también en la parte de desarrollo de nuevos proyectos. Simplemente para decir que visto o gracias al buen recibimiento del UNCITRAL LAC Day, este año estamos realizando el UNCITRAL Day en 3 continentes, en Asia-Pacífico, en Latinoamérica, en el Caribe y en África, que es la innovación de este año. En Asia-Pacífico los eventos serán centrados en la celebración del 10º aniversario del centro regional que tenemos aquí. Y bueno, lo que esperamos serán las próximas 10 años en materia de comercio internacional y armonización en la región. En África hemos centrado la temática en el acuerdo de la área de libre comercio, que incluye o que necesita una infraestructura legal para implementar los compromisos de derecho comercial internacional. Y bueno, en América Latina y el Caribe, el tema propuesto es un entorno legal propicio para las micro y pequeñas empresas, como la simplificación de la constitución de sociedades, la inscripción registral de las empresas, el acceso a crédito, sobre lo cual trabaja nuestro grupo de trabajo 1, y la insolvencia, incluso en el contexto de la crisis COVID-19 que ustedes estaban refiriéndose.
Además, las actividades académicas durante la serie de LAC Day 2022 contribuyen y apoyan la discusión sobre cómo los instrumentos de la CNUDMI antes mencionados podrían ser útiles para permitir que las MIPYMES están preparadas en casos de una crisis como la que no se ha parado ya y que ha realmente afectado el mundo económico como el resto de la sociedad, pero importante ver y tomar cuenta de del impacto que ha tenido sobre la economía. Como se discutió en las 55 periodos de sesiones de la CNUDMI en julio de este año, los efectos de la pandemia en el derecho mercantil internacional siguen siendo considerables y los instrumentos de la CNUDMI pueden servir de apoyo a los estados en la elaboración de medidas legislativas y de políticas eficaces y a las partes contratantes a encontrar soluciones contractuales en caso de crisis mundiales imprevistas, a fin de reducir al mínimo las perturbaciones en el comercio, los negocios y las inversiones, así como en los esfuerzos de recuperación posteriores, que es precisamente el enfoque del trabajo en materia de insolvencia. Les deseo que estas discusiones académicas puedan familiarizarlos con la labor que realiza la Comisión y sus grupos de trabajo en elaborar herramientas legales para mejorar el clima de negocios, facilitar el comercio transfronterizo y la cooperación y coordinación regional e internacional, incluso en este estado de emergencia que hemos ya conocido. La temática propuesta para el 2022 permitirá además conocer un poco más sobre la forma en la cual la labor de la CNUDMI sobre las microempresas y las pequeñas y medianas empresas contribuye al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, hacemos parte de las Naciones Unidas y trabajamos a el cumplimiento de estas metas, que sean la meta 1, fin de la pobreza, la meta 5, igualdad de género, la meta 8, trabajo decente y crecimiento económico, y la meta 9 de industria, innovación e infraestructura. Me despido con un saludo especial para las generaciones futuras de líderes en derecho mercantil internacional, los cuales espero un día verlos involucrados en nuestro trabajo como expertos gubernamentales, quizás, o miembros de organizaciones internacionales o no gubernamentales que participan en nuestros trabajos en calidad de observadores. Muchísimas gracias y los mejores de los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por las palabras, por dar el contexto, principalmente del trabajo que realiza la UNCITRAL y, por supuesto, el impacto que ha tenido en nuestra legislación. No hay que olvidar que la Ley 20.720, nuestra reforma del año 2014, tomó en consideración muchos aspectos que provienen de la guía legislativa y, por supuesto, incorporó la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza, que ha sido una herramienta crucial, por ejemplo, para el caso más grande, concursal más grande que hemos visto, que efectivamente el caso Latami, que sabemos que no se podría haber desarrollado del mismo modo si no hubiésemos tenido incorporada esa legislación en nuestro ordenamiento. A continuación, no sé si Marianela quiere dar algunas palabras también o seguimos directamente con el señor superintendente. Gracias, no, prefiero que si podemos seguir con las palabras del señor superintendente, que asumo que tiene una agenda muy ocupada. Muy bien, 1.000.000 de gracias, Marianela. Entonces, damos la palabra a don Hugo Sánchez Ramírez, que es nuestro superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento desde noviembre de 2016 a la fecha, ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad de Chile y MBA de la Escuela Superior de Administración de Empresas ESADE en Barcelona, España. Cuenta con diplomados y amplia experiencia en áreas de minería de datos, riesgos operacionales del sector financiero, estrategia y control de gestión, compliance con
corporativo, estadística y liderazgo, y además desde el punto de vista académico es profesor del curso Gestión de Proyectos Tecnológicos de Información en el Magíster de Gestión y Políticas Públicas y cursos de tesis de pregrado, ambos del Departamento de Industria de la Universidad de Chile, y por supuesto también es profesor del módulo de Insolvencia y Reprendimiento de un diplomado sobre Derecho a la Empresa impartido por la Universidad Andrés Bello. Y con esto le doy la palabra a don Hugo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Primero que nada, agradecer y saludar a todas y todos los presentes. Y primero que nada, bueno, a Carmen Domínguez, vicedecana, también a Ana Joan Brett por sus palabras, también, bueno, a quienes me han invitado, obviamente Juan Luis, muchas gracias, que vas a participar y presentar tú también, y a la profesora Lorena Carvajal. Y obviamente a quienes todos hoy día nos acompañan, muchas gracias. Yo voy a hacer una breve presentación, así que voy a compartir pantalla ahora. Ya para dar contexto, ¿cierto? Como estamos justamente en LAC Day hablando sobre insolvencia de empresas de menor tamaño, me gustaría partir y ahí, obviamente no perderse en el texto, sino que lo que tengo resaltado, a las pymes, ya a nuestras empresas de menor tamaño, en especial las micro pequeñas, como el motor de la economía, ¿ya? Y no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo. Y acá, en texto de la CEPAL, podemos reconocer que la realidad en general, no solo de América Latina, sino que del mundo entero, que las empresas de menor tamaño representan habitualmente más del 95% del total de las empresas en los ecosistemas en cada país, ¿ya? También, por otro lado, importantísimo, son un motor relevante en cuanto al empleo, representando acá a nivel latinoamericano un 67%. En Chile, yo la última cifra que tengo es del 2021, que es un 65%, antes había estado un poco más bajo, pero lamentablemente la contribución al Producto Interno Bruto de los países no ha logrado ser relevante, ¿ya? En nuestro país, y aquí podemos verlo en noticias, ¿cierto?, de la economía, también con información de nuestro Ministerio de Economía, en Chile también, 90 y tantos por ciento, casi el 99% de las empresas son empresas de menor tamaño, dando un empleo también importante, pero lamentablemente el aporte al Producto Interno Bruto todavía no ha logrado ser lo relevante que nosotros hemos querido, ya un 17% en el caso de nuestro país, pero se ha estado obviamente trabajando ya en distintos instrumentos que fomenten el tema de la productividad, que eso obviamente junto con otros indicadores económicos va a permitir también generar y representar mucho más a nuestras empresas de menor tamaño, ser un puntal mucho más relevante en cuanto a la productividad, ¿ya? Y aquí podemos ver, y aquí entro ya mucho más en terreno, ¿cierto?, que en cuanto a la cantidad de deudores morosos, vemos la evolución acá desde enero del 2018 hasta abril del 2022, en cifras del informe de deuda morosa de la Universidad San Sebastián en conjunto con DICOM Equifax. Y aquí podemos ver en las barras, ¿cierto?, la secuencia de las barras azules y rojas, en rojo las microempresas y en azul las empresas pequeñas, concentran más o menos un 85-86% de la cantidad de empresas de deudores morosos en nuestro país, ¿ya? Eso se mantiene, ustedes pueden ver, tiene bastante constancia. Y estamos hablando ya de un 86% de 76.000 empresas deudoras morosas que más o menos fluctúan en Chile en el registro de deuda morosa entre unas 65.000 y 76.000 empresas. Entonces estamos hablando en promedio de unas 62.000 empresas de menor tamaño que en general un núcleo duro importante, grande, se mantiene siendo deudora morosa en el sistema financiero a lo largo de los años, ¿ya? Lo cual no es obviamente una muy buena noticia. Y en términos de porcentaje ya de estas empresas que pueden estar con sobreendeudamiento, con algún nivel de agobio en las deudas, un porcentaje muy menor de ellas, mucho más grande, obviamente, si comparamos con la antigua ley de quiebra, que no más de 150 empresas solicitaban
su quiebra, ya, en promedio, en 34 años de ley de quiebra. Hoy día podemos ver acá en el gráfico de mano izquierda que son muy pocas empresas de menor tamaño que acuden a la reorganización. Ya el espíritu original de la ley actual, la 20.720, era crear mecanismos, sobre todo, ya, y así lo dice también un citral en los textos, en los regímenes modelo de las sugerencias, ¿cierto?, que ideal que empresas que son viables puedan acceder de manera sencilla, fácil, con procesos cortos, con procesos de bajo costo también. Y en Chile, hoy día ustedes pueden ver ahí, yo diría que más del 80% de las empresas que se acogen a reorganización son empresas de mayor tamaño, ¿ya? Y eso nosotros hemos distinguido que básicamente por dos efectos. Uno siempre dice, bueno, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, ¿ya? Un tanto por esta falta de educación financiera en materias de solvencia que pueden tener las empresas de menor tamaño, y que habitualmente cuando entienden y se dan cuenta de que están en insolvencia, ya es bastante tarde, están en una insolvencia bastante profunda, por lo tanto no son viables, y acceder al procedimiento de reorganización, la verdad, no tiene mucho sentido. Ya vemos las estadísticas también con la realidad nuestra, que en general las empresas de menor tamaño que se acogen a la reorganización, además no llegan a acuerdo. ¿Ya? Y un porcentaje de las que llegan sí a acuerdo, incumplen dentro de manera temprana entre los 2 primeros años de este periodo de cumplimiento, ¿cierto?, que es monitoreado por un interventor. Y por otro lado también como este proceso, ¿cierto?, este procedimiento de insolvencia de reorganización ha sido mayoritariamente solicitado por empresas de mayor tamaño, vemos también que los costos y los gastos de acceso se han adaptado a estas empresas de mayor tamaño, ¿ya? Honorarios que son bastante altos, habitualmente en promedio bordean las 375 UF para empresas de mayor. Y muchos otros gastos que vamos a ver también que nosotros estamos abordando con este proyecto de ley, ¿ya? Y a mano derecha vemos que la liquidación, si bien ha ido creciendo, el último año de pandemia ha tenido una suerte de contracción, este 2022, ha tenido un crecimiento, podríamos decir, tímido, y un porcentaje muy menor se acoge a la liquidación, a pesar que, como yo comentaba, que ha ido creciendo con respecto a la antigua ley de quiebras. Si vemos en proporción a la cantidad de empresas de menor tamaño que tienen deudas relevantes en el sistema, diríamos que todavía el cierre informal puede seguir siendo a lo que más no acuden, digamos, sino que dejan de alguna manera la empresa morir, ¿ya? No hacen ningún tipo de actividad de cierre, y en este caso no acuden de manera mayoritaria al procedimiento de liquidación. Y vamos a ver a continuación también un poco por qué. Y ahí, bueno, citaba, ¿cierto?, nuestra vicedecana, la vicedecana de la Universidad Católica, que está este proyecto desde septiembre del 2020 en discusión. Hoy día se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, 2 años, 2 meses, ¿cierto? Y esperamos, obviamente, estamos haciendo todos los buenos oficios para que esto también continúe movilizándose, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los grandes puntos, ya necesidades del sistema, mayoritariamente de empresas de menor tamaño y de personas que hicieron que nosotros, junto con el Ministerio de Economía, desarrolláramos, diseñáramos este proyecto de ley y de manera temprana lo empezáramos a trabajar? De manera temprana me refiero cuando la pandemia recién asomaba, marzo del 2020, y ahí haciendo un poco de infidencia, historia, ¿cierto? Nosotros pertenecemos como superintendencia a varias instancias internacionales, entre eso la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia, bueno, también, como muy bien dijo Ana Joan Brett, participamos también de manera activa en un citral. Y vimos que ya en marzo del 2020, cuando la pandemia en el hemisferio norte, ¿cierto?, era una realidad, acá todavía no llegaba, oye, estaba llegando tímidamente, ya muchos reguladores de la insolvencia estaban desarrollando en especial normativa
de corto plazo, ya que está asociada al estado de excepción en cada país, que iba a hacer frente a esta contingencia de crecimiento muy rápido, muy abundante, de procedimientos de insolvencia que se esperaba que las empresas y las personas se pudieran acoger. ¿Ya? Y nosotros pensamos que a lo mejor, en lugar de tener normativa transitoria, ya pensamos de frentón en un proyecto de ley profundo, tiene del orden de 145 artículos nuestro proyecto de ley, que generara un cambio estructural y no momentáneo, transitorio, ¿cierto?, indexado a la pandemia. ¿Y qué cosas pudimos, y veníamos ya observando como superintendencia, ¿cierto?, levantando en nuestra plataforma de atención, de asistencia, a través de los reclamos, que existen falta de incentivos para la reorganización de MIPE, yo ya lo comenté, tratamiento, ¿cierto?, dilatado, procedimientos dilatados. En la liquidación específicamente estábamos dándonos cuenta que la liquidación de aquellos procedimientos sin bienes, con bienes escasos, tanto de personas y en especial de empresas de menor tamaño, estaban creciendo a un ritmo bastante considerable, ya más que el promedio de las liquidaciones, más o menos 2 años, 2 meses. También nos dimos cuenta, y así lo podemos ver a través de reclamos, a través de comentarios de los actores, ¿cierto?, en especial de los acreedores financieros, de que estaba existiendo un mal uso creciente de los procedimientos concursales, en especial de la liquidación, ¿ya? A través de, por ejemplo, el ocultamiento de bueno, incentivos que impiden maximizar la recuperación en procedimientos pequeños, acceso indiscriminado al crédito, la contingencia de la pandemia, etc. ¿Ya? Muchos factores que hacían que nosotros como superintendencia y con nuestro ministerio tomáramos cartas en el asunto. Ya, obviamente, además de todos los paquetes económicos que fueron en rescate de las familias y de las empresas de menor tamaño, era necesario generar esta modificación. Y aquí yo en 3 slides recojo algunas de los aspectos, ¿cierto?, de las recomendaciones que hace UNCITRAL a través de, vemos acá, del proyecto de texto sobre un régimen de insolvencia simplificado. La verdad son muchas que tomamos, otras que no, por dificultades, ¿cierto?, de la realidad judicial, de la realidad operativa, de nosotros también como organismo regulador, que tenemos obviamente limitaciones en nuestra capacidad instalada, no somos una institución muy grande, somos ultra profesionales, eso sí, estamos a lo largo de todo Chile, pero hay ciertas restricciones. Y aquí, por nombrar algunas, ¿cierto?, la recomendación 5 dice que los estados deberán establecer un régimen de insolvencia simplificado que sean rápido, sencillo, flexible, bajo costo. ¿Ya? Y nosotros, a través de 2 artículos en nuestro proyecto de ley, lo que hacemos es crear sendos procedimientos simplificados. Por un lado, liquidación simplificada para empresas de menor tamaño y personas, y por otro lado, la reorganización también de empresas de menor tamaño. La recomendación 12, la ley de insolvencia, dice que debe ir a fijar plazos breves para los actos procesales, y nosotros lo tomamos muy en serio, y lo que hicimos que en la liquidación simplificada, ¿cierto?, reducimos, por ejemplo, el plazo de verificación de 30 a 15 días, el plazo de objeción de 10 a 5 días, y también se eliminan varias etapas juntas de acreedores, la constitutiva, ordinaria, extraordinaria, a no ser que exista un quórum mínimo que en general no se cumple. Ya hoy día vemos una falta de interés de los acreedores, obviamente pensando en este balance retribución-ingreso, ¿cierto?, a través de la venta de pocos bienes, y el costo por tener, obviamente, un abogado que lo represente, y los plazos que pueden ser, como yo les comentaba, pueden superar los 2 años. La recomendación 13, la ley de insolvencia deberá reducir las formalidades. Lo que hacemos nosotros en la reorganización simplificada, eliminamos este informe de deuda que emite un auditor externo certificado por la Comisión de Mercado Financiero, lo reemplazamos por una declaración jurada emitida por el propio deudor con sus acreencias, con las deudas, y por otro lado también otro mecanismo, uno de los tantos mecanismos que facilitan la liquidación simplificada, es que la protección financiero concursal opera por aprobación tácita del propio deudor que solicita en tribunales,
10 días antes de que termine cada uno de estos plazos de protección financiero concursal, y a no ser que exista oposición, ¿ya? Con un 70% en la primera solicitud de prórroga y un 50% de aquellos acreedores que representan el pasivo, ¿ya? 70 o un 50%. También, por otro lado, en la recomendación 21, la ley de insolvencia dice que deberá establecer los criterios que los deudores tendrán para cumplir, para acogerse a un proceso de insolvencia simplificado, y nosotros en el artículo 273, ¿cierto?, definimos que está efectivamente sujeto para empresas de menor tamaño, que tienen que cumplir dos criterios. Por un lado, ventas, ya, facturación neta, que está en la ley 20.416, en su artículo 2, y también en el Código del Trabajo, también indexado a la cantidad de trabajadores, porque habitualmente también empresas que entran en insolvencia, muchas veces ya las ventas están bastante disminuidas, están bastante golpeadas. Entonces pedimos esta suerte de doble criterio. Por otro lado, en las recomendaciones 72 y 73, dice que la ley de insolvencia deberá buscar mecanismos que permitan cubrir los gastos de administración del procedimiento. Nosotros ahí estamos perfeccionando nuestro artículo 40 en el inciso final, ¿cierto? Y dice que la superintendencia va a financiar aquella diferencia de honorarios que el administrador, en este caso el liquidador, ¿cierto?, no pueda cubrir con los ingresos por venta que haga de los activos de aquellas empresas de menor tamaño. ¿Ya? Y rápidamente, ¿qué otras cosas también hemos considerado? En la recomendación 68, facilitar al deudor PYME, ¿cierto?, en nuestro caso a las personas también, formularios estandarizados, plantillas que permitan a estas empresas y a estas personas deudoras acceder de manera más rápida también con esta asistencia y esta ayuda de la superintendencia. Y ahí nosotros estamos a mano derecha, ¿cierto?, creando también declaraciones juradas. Vamos a colocar a disposición del deudor declaraciones juradas, y por otro lado también modelos de acuerdos de reorganización simplificado. ¿Ya? Nosotros ahí tenemos harta experiencia y vamos a de alguna manera segmentar los acuerdos de reorganización, vamos a generar modelos TIC. Por otro lado, las recomendaciones 94, 95, 97 dice que esta ley de insolvencia, ¿cierto?, deberá propender a la colaboración del deudor, y ahí yo entiendo que el profesor Juan Luis va a hablar más extendido, ¿cierto?, en referencia a este mecanismo que nosotros creamos de incidente mala fe en el artículo 169 bis, que lo que busca no es otra cosa que emparejar la cancha, ¿cierto?, honrar, por un lado, esta institución del crédito, ¿ya?, eliminar esta creciente, que se denunciando creciente mala práctica de abuso y mal uso de la liquidación, en particular, ¿cierto?, aprovechándose de este descargue total de deuda que existe en nuestra legislación. Ahora se va a poder accionar, ¿cierto?, el liquidador va a poder, deberá, dice el proyecto de ley, y los acreedores podrán accionar, solicitar a tribunales se declare la mala fe del deudor y restringir el uso de esta descarga total de deuda, ¿cierto?, en un porcentaje. Por último, la ley de insolvencia deberá establecer formalidades mínimas para la aprobación del plan. Esta propuesta, ¿cierto?, que hace el deudor a los acreedores de reorganización, de reestructuración de sus pasivos. Y nosotros ahí en el artículo 286 lo que estamos haciendo es un sistema de aprobación tácita. Esto ya partió en pandemia, no va a existir esta junta de acreedores para votar el acuerdo, sino que cada acreedor va a ir entrando su voto en el plazo debido, ¿cierto? Y como dice ahí, una vez transcurrido el plazo para impugnarlo, sin haber impugnaciones, el Tribunal de Oficio de Petición de Partes va a poder declarar aprobado este procedimiento, esta propuesta de acuerdo de reorganización, y también terminado el procedimiento. ¿Qué no incluimos de la guía legislativa de este régimen de insolvencia que propone UNCITRAL? Es que los procedimientos
se tramiten de manera administrativa ante la superintendencia. Ya, como yo les comentaba, hoy día, ya después de 2 años de ley 20.720, ya hay una capacidad instalada, un conocimiento. Nosotros ahí también como superintendencia hemos apoyado mucho, capacitado a los tribunales, hemos hecho hartos seminarios en conjunto, y nosotros asumir también ese rol hoy día requeriría no solo de presupuesto, sino que también una puesta en marcha, un rodaje que lo que podría hacer que se haga mucho más lento también. ¿Ya? La entrada en vigencia, más que la entrada en vigencia, esta materialización de la ley en la práctica. No incluimos tampoco que los gastos de los procedimientos simplificados sean financiados con fondo del deudor. Ya ahí nosotros financiamos, ¿cierto?, para aquellos procedimientos de liquidación sin bienes o con bienes escasos, este honorario que está situado, ¿cierto?, con un tope de 30 unidades de fomento. No incluimos tampoco la posibilidad de convertir los procedimientos simplificados en procedimientos ordinarios, o sea que esta empresa deudora salga de una liquidación y se vaya a una liquidación de mayor tamaño, que nosotros le llamamos ordinaria, sino que la empresa puede, ¿cierto?, tiene la opción de salir de una liquidación y proponer una reorganización o contrasensus de una reorganización, obviamente, debido a determinadas causales, ¿cierto?, que no se apruebe, que se impugne, que incumpla la propuesta de reorganización, que finalmente se liquide. ¿Y en qué innovamos? Y con esto ya voy cerrando. Establecer en los procedimientos simplificados ciertos créditos que están tutelados, ya que nos van a estar afectos a este descargue de la deuda, básicamente obligaciones derivadas del derecho de familia, alimentario, aquellas multas o sanciones que tienen que ver con delitos o cuasi delitos, entre otros. ¿Ya? Y finalmente establecimos un sistema, un procedimiento de objeción simplificado, ¿ya?, diferente al ordinario, en el cual los plazos van a ser más cortos para objetar, para insistir en la objeción, y también no va a ser necesario tener el informe del veedor, y si el tribunal lo considera necesario, va a solicitar el informe a la superintendencia, que hoy día se pide, obviamente, a todo evento, en el sentido que puede haber una insistencia en la objeción. ¿Ya? Así que yo con eso cierro y agradezco nuevamente mucho por la invitación, por la organización de este evento. Muchísimas gracias, señor superintendente, por supuesto, muy claro. Es un proyecto, como usted decía, extenso, es un proyecto que es complejo en el sentido de que supone revisitar los supuestos del derecho concursal y aplicarlo a estas empresas de menor tamaño, y por cierto, siempre un desafío en cuanto a la aplicación, a su aplicación práctica. Así que muy agradecido y esperamos que finalmente avance y logre ser ley de la República. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es que con la profesora Lorena Carvajal vamos a tomar ciertos aspectos del proyecto de ley que nos parecen interesantes de revisar a la luz de las recomendaciones. Algunos ya fueron enunciados por el señor superintendente, y tengo que declarar de que todo esto forma parte de un proyecto de investigación que tenemos con la profesora Carvajal, precisamente sobre la pyme insolvente. Entonces, estamos avanzando en esta investigación y la idea es mostrar algunos resultados preliminares, a lo menos reflexiones preliminares que suscita las recomendaciones y el proyecto para avanzar en esta materia, porque evidentemente aquí hay una necesidad. La profesora Lorena Carvajal es profesora de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es PhD en la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, máster en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Roma La Sapienza, máster en Sistema Jurídico Romano de Unificación del Derecho y Derecho a la Integración de la Universidad de Roma Tor Vergata, y como anunciaba, coinvestigadora del proyecto de investigación Fondesit de la PYME Insolvente. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Juan Luis, por la invitación. Me siento honrada de compartir este seminario, esta conversación con el señor superintendente, contigo, Juan Luis, que eres un referente a nivel nacional y también internacional en materia de insolvencia, y por supuesto de haber escuchado a la señora secretaria general de UNCITRAL y la presencia de Marianela Bruno Polero de UNCITRAL.
Voy a compartir la pantalla porque tengo unas diapositivas. Inmediatamente ahí deberían verse mis diapos. ¿Sí? ¿Se están viendo? Perfecto. Bien, titulé esta presentación Los stakeholders de la pyme insolvente, y voy a ver la visión de UNCITRAL, naturalmente porque nos ilumina la guía legislativa sobre derecho concursal para micro y pequeñas empresas del 2022 en esta ocasión. Bueno, hablar de stakeholders naturalmente nos lleva a un ámbito de sostenibilidad de la empresa, que es un término y es un fenómeno en la actualidad que está bastante asentado. Eso quiere decir que las empresas en la actualidad se están administrando, se está desarrollando el giro en consideración a criterios ambientales, a criterios sociales, se toman en cuenta a los trabajadores, a los proveedores, a la comunidad, a los consumidores, etcétera, y también en el ámbito de gobernanza se lleva a cabo esta actividad en consideración a la sostenibilidad. Este tema siempre se aborda desde el punto de vista, o casi siempre se aborda desde el punto de vista de la gran empresa, sobre todo aquella que está administrada por un directorio, y pocas veces se mira a la pyme. Cuando se mira a la pyme es para resaltar las dificultades que ésta tiene para incorporar criterios de sostenibilidad, fundamentalmente por el aspecto económico que ello implica. Establecer, por ejemplo, criterios laborales que van más allá de la norma, o incorporar criterios ambientales de acuerdo a lo que le impone la gran empresa cuando pertenece a una cadena de suministro, es difícil para la pyme. Sin embargo, a pesar de esta dificultad, hay un aspecto que a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa se le da como natural, que es la relación con sus stakeholders, porque la pyme está inserta en la comunidad y depende mucho de una cartera poco diversificada de proveedores, tiene clientes también en una cartera poco diversificada, y por lo tanto está en contacto permanente con estos stakeholders y, como dije, depende de ellos. Lo mismo los trabajadores, tienen un grado de especialización e identificación con la micro y la pequeña empresa que es muy fuerte. También depende de un tipo especial de acreedores, que son los acreedores relacionados que le aportan financiamiento. Y por último podría mencionar el caso del empresario pyme, que está detrás de la empresa, que muchas veces asume una relevancia jurídica, un ropaje jurídico de empresa individual de responsabilidad limitada en el sistema chileno, o de SPA, incluso de sociedad de responsabilidad limitada, pero el empresario pyme está muy presente, ya sea en la calidad de empresario unipersonal o de socios de una sociedad de responsabilidad limitada o una SPA. Entonces, es relevante considerar a los stakeholders en este contexto, porque, como digo, ellos representan un aspecto de la sostenibilidad muy importante y muy presente para las pequeñas empresas. Esta situación que estoy describiendo, que se da en el ámbito de la empresa in bonis, como llaman los italianos, o sea, la empresa en una situación de normalidad, de prosperidad, tiene efectos en el momento de la insolvencia, cuando la empresa está en crisis. Esta realidad plantea un desafío al derecho concursal, ¿verdad? Porque es un fenómeno que el derecho concursal tiene que asumir, en el sentido que los stakeholders siguen siendo muy importantes para superar la crisis en este caso. Y esta situación la ha asumido, esta realidad la ha asumido la Guía Legislativa UNCITRAL sobre Derecho Concursal para Micro y Pequeñas Empresas del 2022, desde el punto de vista formal, porque reconoce la nomenclatura o consagra la nomenclatura stakeholders, y también desde el punto de vista material, porque las recomendaciones consideran esta situación. Por ejemplo, la recomendación 102 dice que el derecho concursal debe prever que la persona que controla el negocio sabe o debería saber que la insolvencia era inminente o inevitable. Y ellos, los administradores, deberían deberían considerar los intereses de los acreedores y otros stakeholders y tomar vías razonables para evitar la insolvencia, y cuando esta es inevitable, para minimizar la extensión de la misma.
Entonces, pasos razonables deberían incluir, nuevamente dice en la letra E de esta recomendación 102, asegurar que la administración tenga en consideración los intereses de los acreedores y otros stakeholders. Luego ya en el ámbito de los comentarios, el comentario 29 indica que deben tomarse medidas para abordar el problema de la pasividad de los acreedores en las insolvencias de las micro y de las pequeñas empresas. Entonces, deben tomarse medidas efectivas, mecanismos efectivos para facilitar la participación y asegurar la protección no solo del deudor de la micro, pequeña empresa en procedimientos simplificados, sino también de todas aquellas personas afectadas por estos procedimientos, incluyendo acreedores, trabajadores y otros stakeholders, colectivamente o comúnmente referidos como partes interesadas. Y la recomendación 29 indica que los trabajadores son mencionados específicamente porque ellos pueden ser afectados por los procedimientos de insolvencia más allá de su rol como acreedores y pueden también gozar de protecciones adicionales conforme a la ley nacional. Entonces, vemos que hay un reconocimiento de la calidad de partes interesadas, recomendaciones y consideraciones especiales por parte de la guía. Entonces, hay una consideración a la situación de los stakeholders por esta guía, por este instrumento internacional. Pero además quisiera decir que más allá del reconocimiento, que es muy valioso, aun cuando la empresa haya estado centrada o haya desarrollado el giro de manera totalmente egoísta, centrada solamente en los intereses del dueño de la empresa, esta teoría que solemos llamar contractual, ¿no es cierto?, la teoría esta clásica de Friedman, al momento de la apertura de un procedimiento concursal, por fuerza debe abrirse a los intereses de los acreedores. El derecho concursal, de alguna manera, sustrae a la empresa de la soberanía absoluta del empresario y lo abre hacia los intereses, en este caso, de los stakeholders, de los acreedores y los stakeholders. Entonces se produce lo que un autor italiano llama una funcionalización social necesaria. Y el derecho chileno, de alguna manera, reconoce esto en la ley 20.416, que es la norma aplicable en su artículo 2, contiene reglas relativas a los procedimientos concursales a las empresas, aplicables a las empresas de menor tamaño. Se prevé en ese artículo 2, con letras, ¿no?, artículo 22, que el asesor económico de insolvencia pueda recurrir a organismos públicos y privados para buscar ayuda de carácter financiero y técnico. Y cuando hablamos de organismos privados, la verdad es que van a estar más dispuestos a ayudar a la empresa de menor tamaño porque han tenido una relación previa con la empresa durante la etapa de normalidad de esta. Los organismos públicos se van a ver más constreñidos a cooperar, pero los organismos privados cooperan, ayudan en la superación de la crisis porque han tenido una relación previa, o sea, ya son stakeholders en la etapa digamos, de prosperidad de la empresa. Entonces, hay un reconocimiento de esto que lo que yo estoy planteando. Quisiera ver a continuación 3 tipos de stakeholders específicos que están considerados por las legislaciones en general en materia concursal y por nuestra legislación nacional. Estos son el caso de los trabajadores, que como veíamos están mencionados de manera especialísima por la guía de UNCITRAL. También quisiera ver el caso del empresario PYME y de las personas relacionadas en cuanto a stakeholders. Los trabajadores de la micro, de la pequeña empresa, son un tipo de stakeholders que no está considerado en la reorganización de la empresa. El artículo 61 indica que se puede dividir la propuesta de acuerdo en clases o categorías de acreedores, y estas clases o categorías que menciona la ley 20.720 son, por una parte,
los acreedores hipotecarios y prendarios, y por otra parte, los acreedores balistas. Esto podría conducir a pensar que los trabajadores no son una clase o un sujeto reorganizable, no son una clase de acreedores reorganizables. Queda la duda, en la realidad, los acuerdos de reorganización los consideran. ¿Ya? Yo tengo numerosos acuerdos de reorganización que consideran a esta clase de acreedores. Por ejemplo, aquí tengo Sociedad de Servicios, Asesoría In Situ, Core Service Limitada, una propuesta de acuerdo del 2017, una pyme, clasifica a los acreedores en acreedores con preferencia, créditos laborales y fisco de Chile, la primera clase por una parte, y acreedores balistas. Y en esta clase, los simplemente balistas o proveedores y los balistas pospuestos. Tengo varios casos acá donde los trabajadores son considerados en la realidad. Sin embargo, la propuesta, el boletino 3802-03, el proyecto de ley, dice específicamente en el artículo 60 bis que no, son una clase de acreedores no reorganizables. Y esto es aplicable a la reorganización simplificada de la MIPE en virtud del artículo 286 del proyecto de ley. Entonces, tengo que decirlo, aquí va a haber un problema, porque si se sigue actuando como ocurre en la realidad, en el sentido que se considera a los trabajadores como una clase o categoría de acreedores reorganizables, en el fondo cuando el veedor tenga que hacer su informe y calificar la legalidad de la propuesta, va a tener que decir que esta propuesta de acuerdo que considera a los trabajadores va en contra de lo que indica el artículo 60 bis. También sería susceptible de impugnación en virtud del artículo 85, número 6 de la ley actual, que es aplicable. Va a ser aplicable al procedimiento de reorganización simplificada. Entonces, bueno, los trabajadores, yo quisiera decir que para el caso de la MIPE son muy importantes y están en una situación de mayor simetría desde el punto de vista de la posibilidad de negociar la propuesta de acuerdo, porque generalmente son importantes, como digo, su nivel de especialización en el rubro, en el giro respectivo, hace que estén en posibilidades de a lo mejor no querer ser pagados inmediatamente, sino que estar de acuerdo en una prórroga y participar en el acuerdo de reorganización, en el sentido que ellos estén de acuerdo que se les pague en su plenitud, pero están de acuerdo en esperar que se les pague, y a lo mejor los acreedores preferentes, hipotecarios y prendarios, se les puede pagar inmediatamente, como tengo casos aquí reales, pero en una parte. En cambio, los acreedores, los trabajadores pueden ser pagados en su integridad, pero en un momento posterior. Y ellos podrían estar de acuerdo con esto, porque su interés es que la empresa de menor tamaño continúe, porque tienen un grado de identificación muy grande con la empresa en la cual participan. Entonces, por eso hay un equilibrio, al menos un poco más de simetría en su poder negociador, que podría ser un índice que se les podría considerar, ¿no? Esta es una recomendación porque además es una situación que está ocurriendo en la realidad. Entonces, ese sería mi humilde llamado a reflexionar en torno a eso. Respecto al empresario pyme, bueno, sabemos que el empresario en los tiempos de prosperidad de la empresa es un financista muy importante de la misma. Y esta situación puede puede repetirse, ¿no? Puede generarse esta misma realidad durante el procedimiento de reorganización. Vale decir que el empresario pyme presente una propuesta de reorganización y esté dispuesto también a hacer un esfuerzo para otorgar financiamiento en vía de superar la insolvencia si los demás stakeholders y acreedores están de acuerdo en apoyarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una norma, que es el artículo 67 de nuestra ley 20.720, que indica que el empresario pyme no puede recibir ganancias
durante la vigencia del acuerdo de reorganización, a menos que los acreedores expresamente lo autoricen en la forma que determine el acuerdo. Pero en principio, la ley dice, se prohíbe a la empresa deudora repartir sumas a sus accionistas o socios bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, sea por la vía de reducción de capital, condonación de préstamos otorgados y o reparto de dividendos antes de haber pagado el 100% de las obligaciones emanadas del acuerdo de reorganización judicial. Y la verdad, estas ganancias que genera la explotación del giro de la MIPE durante la vigencia del acuerdo son la vía de sustento del empresario PYME. Entonces, también es un tema que habría que examinarlo específicamente para este tipo de empresas, a mi juicio. No en el caso de la gran empresa, yo creo que en ese caso es distinto, pero en el caso de la pequeña y de la microempresa es susceptible de revisión. No digo que siempre tenga que ser, pueda obtener ganancias durante la vigencia del acuerdo. Por ejemplo, aquí traje un caso del 27 Juzgado Civil de Santiago, una propuesta de acuerdo del 2021, donde el empresario PYME o la empresa PYME se compromete a no obtener ganancias durante la vigencia del acuerdo porque por su parte no colocó ningún tipo de financiamiento, no se comprometió con ningún tipo de financiamiento, de manera que sería una forma de contracambio de no obtener ganancias durante la vigencia del acuerdo, porque en el fondo está dejando en los hombros de sus acreedores salir adelante, ¿no? Todo lo que significa darle prórroga, quitas, espera. Entonces, bueno, como contracambio no va a obtener financiamiento. Ahora, si la MIPE se está comprometiendo a hacer un esfuerzo tremendo adicional, parece justo, ¿no?, que el empresario MIPE pueda obtener ganancias durante la vigencia del acuerdo. Entonces, también ese es un punto donde hay que mirar, yo creo, la propuesta de acuerdo pensando en este carácter tan especial que tienen las empresas micro y pequeñas. Y por último, la situación de un tipo de stakeholders que son las personas relacionadas. Las personas relacionadas están definidas en el artículo segundo número 26 de la ley 20.720. La letra A se refiere al cónyuge y cierto tipo de familiares, y la letra B se refiere a aquellas personas relacionadas que indica el artículo 100 de la ley 18.045 de mercado de valores. En el caso del cónyuge y de familiares, esto se va a aplicar especialmente al caso de la empresa deudora que sea personas naturales, que está específicamente considerado en la definición del procedimiento de reorganización simplificada en el artículo 286. Dice, el procedimiento de este título se aplicará a empresas deudoras que sean personas naturales, contribuyentes de la primera categoría y empresas deudoras que califican como micro o pequeña empresa, de acuerdo al artículo 2 de la ley 20.416 y el artículo 505 bis del Código del Trabajo. Entonces, en el caso en que no estemos hablando de personas jurídicas, MIPE, sino de personas naturales que están contempladas como empresas deudoras, ahí se les va a aplicar este caso de tener personas relacionadas que sean el cónyuge o familiares, que casi siempre son aquellos que están financiando a la MIPE o están dispuestos a financiar a la MIPE, ya sea en la etapa en bonis como en un momento de crisis, están dispuestos a hacer una inversión para salvarla. Entonces, este tipo de acreedores relacionados son tratados bien severamente porque se les impide el derecho a voto en el artículo 79, inciso 3º, incluso se los pospone en virtud del artículo 64 de la ley. Entonces, bueno, hay un autor que en el 2014 escribió sobre esta clase de acreedores, un autor chileno, un profesor joven del sur, profesor Alarcón. Él dice aquí hay una falta absoluta de posibilidades de los acreedores relacionados de influenciar en las decisiones que tienen que ver con el curso progresivo, futuro y fin del proceso concursal que a ellos les afecta. Entonces, la idea sería considerarlos de alguna manera para ver su situación. Esa es la propuesta que yo me permito hacer en esta ponencia.
Considerando todo lo que he expuesto hasta este momento, la idea sería conjugar los intereses de los diversos stakeholders, porque este tipo de grupos de interés son muy importantes en la superación de la crisis de la micro y de la pequeña empresa. Entonces, en el caso de la persona relacionada, sería interesante poder dar atribuciones al juez para evaluar la condición de estas personas relacionadas y ver el grado de involucramiento desde el punto de vista del financiamiento que han tenido de la MIPE, sobre todo en la fase preconcursal, y ver cómo esto ha ayudado a la pequeña empresa, a su patrimonio, y el beneficio que el acto, incluso el beneficio que el acto puede acarrear para la masa. Entonces, debería estudiarse, a mi juicio, cuál es la condición de la persona relacionada y evaluar cuáles son el nivel de corrección de su comportamiento, en definitiva, porque a veces el financiamiento ha sido muy positivo y negarles la participación en la discusión del acuerdo puede ser una regla férrea que a lo mejor desincentiva el financiamiento, en definitiva, de las partes relacionadas, que son muy importantes, insisto, para la micro y la pequeña empresa. Desde el punto de vista del empresario MIPE, también creo que se debería permitir su manutención con el desarrollo del giro de la empresa en reorganización, y en el caso de los trabajadores, ver la posibilidad de que estos puedan participar en la discusión y la votación del acuerdo, sobre todo de la micro y de la pequeña empresa. Porque ahí yo entiendo que es una medida de protección sacarlos como sujetos reorganizables, pero en el caso de la MIPE, como digo, hay un poco más de simetría en la posibilidad de discutir, ¿no?, con los demás acreedores. Así es que, bueno, todo lo que he dicho en el fondo se reduce a una flexibilización de las reglas aplicables a los stakeholders, flexibilización en el diseño de la propuesta de acuerdo de reorganización judicial para la MIPE, que es el camino además que ha tomado la directiva de la Unión Europea sobre marcos de reestructuración preventiva del año 2019, que asume la llamada Relative Priority Rule, que no es otra cosa que la combinación del respeto a la jerarquía de los créditos con la posibilidad de adaptación a situaciones especiales que presenta cada caso. A mí me parece que la situación de la MIPE es una situación muy especial que requiere esta flexibilización en el diseño del acuerdo, y por lo tanto los stakeholders deben tener una consideración especial, específicamente los trabajadores, el empresario MIPE y las personas relacionadas. Esa es mi presentación, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por la presentación. Ahora me toca a mí, bueno, dar el cierre, pero también quiero hacer una presentación que se refiere principalmente a un aspecto que es el que normalmente reconocemos como discharge o extinción del saldo insoluto al término de los procedimientos concursales. A su efecto, voy a compartir también la pantalla. Y esa es la contribución que, bueno, que quería hacer yo, y en suma, la contribución que queríamos hacer todos para un debate que sigue vigente, que es complejo, pero que es necesario. Es decir, ya como nos decía el propio señor superintendente, la insolvencia de la empresa de menor tamaño amerita una reflexión adicional a los avances que se habían logrado con la ley 20.720 y aprovechar también de hacer una reflexión una vez que ya han pasado 8 años desde su entrada en vigor. Y a mi juicio, y esto lo hablo a nombre exclusivamente personal, poner a la legislación chilena en la modernidad, en el sentido de acoger estos llamados que se hacen, en este caso, por ejemplo, por medio de las recomendaciones de la UNCITRAL, y llevarnos a unas soluciones bastante más concretas para permitir que en este tejido empresarial, como se decía, en que más del 90% de las empresas son pymes, efectivamente el sistema concursal les dé adecuada respuesta. Y con eso podemos
poner término a la actividad, y por mi parte no me queda más que agradecer, por supuesto, a los expositores que nos han acompañado, agradecer a la UNCITRAL, a CENUTMI, especialmente a Anne Jomandret, y también, por supuesto, a Marianela Bruno, que nos ha acompañado y nos ha apoyado para la realización de la actividad. Por supuesto, también al señor superintendente por la exposición para contarnos bien en qué está esta reforma y cuáles son los pilares sobre los cuales se sustenta, a la profesora Carvajal también por sus indicaciones respecto a ciertos puntos que todavía podrían ser objeto de algún nivel de reflexión, pensando principalmente en